Bueno, ¿están viendo mi pantalla, chicos? ¿Sí? Bueno. Sí, se ve. Sí, Bueno, se si ve bien. ustedes- bueno, fíjense que ahí les da una indicación de cómo se pueden imprimir este capítulo o el libro completo para que tengan el material. ¿Estamos? En la parte inferior de la izquierda van a ver el librito y van en la administración del libro, tienen la opción para imprimir el libro completo o solamente este capítulo, por si lo quieren tener en papel y no en versión digital. ¿Está? Acuérdense que es un PDF, así que la impresora de ustedes tiene, creo que todas las impresoras hoy en día imprimen PDF, ¿está? O simplemente se lo descargan, así lo tienen a mano. Bueno, vamos a empezar con el concepto del sistema de numeración. Un sistema de numeración que es un conjunto de símbolos y reglas, ¿sí? De esos símbolos que nos van a permitir construir todos los números que nosotros precisamos utilizar. Antes no había sistema de numeración, entonces ¿cómo hacían para contar? Usaban los dedos, marquitas en las paredes, nuditos. Fíjense que en las películas, por ahí, las películas de antes, ¿sí? Se ven esa simbología, ¿está? Y se las ideaban para poder contar o para pasar de una marquita a otra marquita, ¿sí? A medida que van creciendo esa cantidad de números o ese sistema de numeración, se hizo necesario crear un sistema de representación que sea más práctico. ¿Está? Entonces, ese número, ¿sí? Es una base. Nosotros necesitamos una base de un sistema de numeración, ¿sí? Posicional, para que nos indique la cantidad de símbolos distintos que necesitamos para representar todos los números. Nosotros, ¿qué base utilizamos para representar los números que usamos? Decimal. El decimal. El decimal me dice decimal, viene de 10. Me está diciendo que necesita 10 símbolos para poder representar a todos los números. Arranca desde el 0 hasta el 9. Y para hacer el 10, ¿qué hace? Repite los otros números. Claro, comienza a hacer combinaciones entre los 10 números base, ¿sí? Entonces el 1 y el 0, el 1 y el 1, el 2 y el 2, etcétera, etcétera. Exactamente, Emilia. Empieza a combinar. Pero tenemos otros sistemas numéricos, como por ejemplo el octal, que utiliza 8 símbolos, que va del 0 al 7. El hexadecimal, que va del 0 a la F. Fíjense que el hexadecimal arranca desde el 0 hasta el 9 y después utiliza letras mayúsculas, que serían la A, la B, la C, la D y la F. Entonces la A es el 10, B el 11, C el 12 y así. ¿Está? El símbolo binario que ustedes ya conocen, que trabaja solamente con 2 símbolos, que es el 0 y el 1. Y por ejemplo la numeración romana, que utiliza 7 símbolos en la cual no existe el 0. ¿Sí? Los números romanos ustedes lo habrán visto en la escuela. ¿Estamos hasta acá? Bueno, como los números son infinitos, sí o sí se va a tener que reutilizar los símbolos para poder lograr números más grandes. ¿Ahí está? Entonces, sabemos que los números son infinitos y que los símbolos son finitos. Entonces, acá está remarcado que tienen que reutilizar los símbolos para poder lograr números más grandes. Entonces, la base que más se ha utilizado es la base 10, ¿sí? Y acá les cuenta la historia que la numeración babilónica usaba 10 y 60 como base y los mayas entre 25, ¿está? Pero las computadoras, ¿qué sistema usan? ¿En base a qué? Al binario. Al binario. Tiene 2 dígitos, ¿sí? El 0 y el 1. ¿Está? Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros para convertir un número de un sistema a otro? Entonces, vamos a ir viendo ese temita ahora. Entonces, vamos a remarcar. El sistema decimal, la base es 10. La del binario, la base es 2. La del hexadecimal es 16 y la del octal es 8. Nosotros vamos a simbolizar normalmente entre paréntesis el número y como subíndice la base. ¿Estamos? Entonces, si por ejemplo tenemos el 20, vamos a poner paréntesis 20
¿sí? Cerramos paréntesis y como subíndice el 10. Entonces yo sé que ese es un 20 decimal. ¿Está? Si tengo 001 entre paréntesis y como subíndice el 2, yo sé que ese es un número en binario. Es una forma de representación. Bueno, y acá están los símbolos que pertenecen a cada sistema. ¿Este cuál es? Este que yo estoy marcando acá. El más chiquitito. Binario. ¿Qué base es? Binario. Este que está acá, del 0 al 9, Decimal. Decimal. del 0 a la F, Hexadecimal. hexadecimal, y el que me queda es el octal. Así que bueno, muy bien. Hasta ahora vamos bien. Los posicionales. ¿Los posicionales cuáles son? A ver, ¿quién me cuenta? Me está diciendo la palabra posición, ¿sí? Depende de la ubicación o posición, ¿sí? Dentro del número el símbolo tiene un peso distinto. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que está acá dice que el 12, el 1 tiene un peso de 10, que es la decena, y el 2 que es la unidad. ¿Se acuerdan en la escuela primaria cuando ustedes tenían que desarmar el número, por así decirlo, en unidad, decena, centena, unidad de 1000, etcétera, etcétera? ¿Sí? Entonces, según la posición, tiene un peso. ¿Estamos? Entonces, vamos a ver acá. Este era en la escuela. El que estaba más a la derecha era la unidad, siempre hablando del sistema decimal, ¿eh? La unidad, después venía la decena, la centena, y esta que era, el 1, ¿este qué es? ¿Se acuerdan? Unidad de 1000, decena de 1000, centena de 1000, y así sucesivamente cuando nos vamos más, cuando el número es más grande, ¿sí? Pero siempre arrancamos desde la derecha. Cuando hacíamos la suma, lo trabajamos por posiciones. Entonces aplicábamos todas las unidades en una misma columna, las decenas en otra, las centenas en otra. Y así hacíamos la suma, por ejemplo, en este caso, o la resta. Siempre por posición, ¿está? En el sistema decimal existe el 0, ¿está? En los no posicionales el 0 no existe. ¿Cuáles serían los no posicionales? Un ejemplo, por ejemplo, el sistema egipcio, que utiliza los dibujitos, ¿sí? Fíjense, ahí tenemos el 1, que no sé qué es como una rayita, una herradura el 10, una comita el 100, el 1000, el 100.000 y el millón. ¿Mm? Entonces, el símbolo puede estar en cualquier lugar en este caso, pero siempre va a valer lo mismo. ¿Está? Fíjense, vamos a ver el 276. Fíjense acá. El 276 se escribiría de esta forma. Yo necesito para el 200 dos simbolitos. Para el 70, ¿sí? ¿Cuántos simbolitos? 7 de 10. 7 simbolitos de la herradura. Los ubico y después los palitos para identificar la unidad. Ahora fíjense que si es un número muy, muy grande, esto se va a complicar. El 3546, bueno, dentro de todo se puede llegar a escribir, pero si tengo que llegar a escribir un número súper grande, voy a tener que utilizar cualquier cantidad de simbolitos. ¿Estamos? Entonces, estos, los no posicionales, se podían escribir de cualquier forma, porque lo que vale es el símbolo, ¿sí? Se podía escribir de izquierda a derecha, de arriba a abajo, no importa, porque simplemente vamos contando lo que vale cada simbolito y ahí encontramos el número. ¿Estamos? Con respecto a los números romanos, ya no es tan fácil como el del egipcio. ¿Está? Entonces, la conclusión de esto es que hacer operaciones, por ejemplo, de sumas, o restas o alguna otra operación en sistemas no posicionales es muy difícil. Por suerte nosotros usamos el decimal donde, dice acá, esperen que me están mandando con el chat. Un parámetro, faltaba, perdón. Bien, entonces, la conclusión de esto es que en los no posicionales realizar operaciones es muy difícil. En los posicionales es mucho más sencillo el tema. Entonces, ustedes tienen que buscar en internet, en el sistema romano, cuál es el símbolo que representa el 0. A ver quién lo encuentra. Y lo pegan en el chat. ¿Existe? No sé, busquen. Ahí está la tarea. Ahí me pusieron algo en el chat.
A ver si alguien más coincide o da una opinión distinta. No, no existe el 0 en los números romanos. Ingeniero, pero Buscamos. usted terminó de decir que no existe Ah, bueno, el pero cero. igual está la tarea. Ustedes tienen que hacer la tarea. Pero ¿Ah? no hay que cuestionar la palabra de un ingeniero. Bueno, Siempre hay que cuestionar la palabra de un ingeniero. De todo el mundo tenés que cuestionar fíjense una lo que palabra. están poniendo en el chat. No hay un número 0, pero ellos encontraron un simbolito, nulios. Están diciendo, busquen nulios en internet, a ver qué les dice. Y ahora, ¿vos no podés escribir a todos que me escribís en privado o particularmente me escribís también en privado? Ah, no podés. Entonces hay algunos que no pueden conectarse todavía. Está. Bueno, ahí ponen en el chat que los romanos utilizaban nulla como para identificar, ¿sí?, que no hay nada. Pero el número del 0 en sí no lo tienen, como lo usamos nosotros, a eso me refiero. ¿Está? Bueno, es simplemente para que no se duerman. Bueno, vamos al sistema decimal. El sistema decimal es un sistema de numeración posicional, ¿sí? Las cantidades se representan utilizando como base potencias del número 10. Habíamos dicho que tenía 10 símbolos arrancando desde el 0 hasta el 9. Dijimos también que los números son infinitos, pero los símbolos son finitos, entonces había que reutilizarlos. Le vamos cambiando la posición para darle un nuevo peso. ¿Mm? Entonces, habíamos dicho, yo también les había dicho que íbamos a representar el número en sí y en subíndice la base. Entonces esto sería el 5 en base 10. Hay veces que se pone un paréntesis, 5 paréntesis y después la base. ¿Está? Como nosotros utilizamos el sistema decimal, que no pongamos el subíndice 10, se interpreta como que es un 5 decimal. ¿Sí? Pero cuando utilicemos los otros sistemas de numeración, vamos a tener que poner la base a la cual estamos haciendo referencia. ¿Estamos? El hexadecimal. La base es 16. ¿Por qué? Porque tiene 16 símbolos. Fíjense que no tienen que confundirse con el sexagesimal. Entonces, la primera parte habíamos dicho que coincide con la base decimal, del 0 hasta el 9, pero después utiliza letras. Se adoptó tomar las 6 primeras letras del alfabeto latino en mayúsculas. Entonces, el conjunto de los 16 símbolos son del 0 al 9 y desde la A hasta la F. La A es el 10 es la A y la F es la 15. ¿Mm? Le vamos cambiando de posición para darle nuevo peso y así ir generando los nuevos números. Ahora, ¿cuál sería, ustedes me van a contestar, en el símbolo hexadecimal, el que siga la F? ¿Cuál sería el número que le sigue a la F? Yo sé que la F me representa el 15. Bien por Miguel. ¿Quién más? ¿Todos están de acuerdo con Miguel? ¿Que es el 10? Sí, el 10. Bien. ¿Cuánto sería en el sistema hexadecimal? A más 2. A ustedes saben lo que vale y le tengo que sumar 2. 12. Sí. 12, perdón, sí. Sería igual a C. Sí. ¿C o 12? 12 sería. Sería igual a Igual. C, porque si en el sistema a C. hexadecimal no lo pasamos al decimal. Ya estamos trabajando en el hexadecimal. O sea, no hay, Entonces, que hacer combinación entre número y letra. Es el C. ¿quién habló recién ahí? ¿Mario? No, yo. Ah, pensé que era Mario. No, yo Sutil. no. Si tienen dudas, háganlo en la calculadora y ahí me confirman. ¿Saben trabajar en la calculadora con el sistema hexadecimal? Ponen el modo programación en la calculadora y lo hacen. Y ahí me dicen que les da. Para corroborar, nada más. Porque acá en el chat tenemos 12 y tenemos C. Entonces, para corroborar, lo hacen en la calculadora y me cuentan.
¿Qué les muestra la calculadora? ¿Un 12 o la C? Según la calculadora es C, dice Miguel. ¿Están todos de acuerdo? Acuérdense que estamos trabajando en el sistema hexadecimal, por lo tanto me tendría que dar un valor. Sí, sí, Ajá. de acuerdo. Sí. Perfecto. Bueno, ahora no lo hagan con la calculadora. El A más B. Piensen qué les daría, lo ponen en el chat y lo verificamos con la calculadora. ¿Qué les daría A más B? ¿Qué les parece? ¿21 dice Abril? 16. 16 no sé quién dijo. 15, todos distintos. 15 dice Emilia. ¿Y no podría ser AB? No, porque ahí vos estás concatenando. ¿Qué es AB? Ah, A no ver. sé. Está ¿F6 bien, está bien. o F más 6? Háganlo en la calculadora a ver qué les da. Tendría que ser Olivera, 15. Gustavo dice 15, Viera Luis dice 16, todos distintos. Háganlo en la calcu y ahí vamos a ver quién tiene razón y quién no. 16 dice José Luis, la calculadora dice Emilia da 15. $15 en hexadecimal. Esa sería la respuesta. 15 en hexadecimal. Ya, pero estamos trabajando en el sistema hexadecimal, así que la respuesta tiene que ser en hexadecimal. No estamos convirtiendo todavía a decimal. Bueno, fíjense, o las observaciones. La mayoría de nosotros quisimos hacer una conversión pensando en el sistema decimal. ¿Sí? Es lo que automáticamente nosotros hacemos eso, lo queremos, lo pensamos en el sistema decimal. ¿Está? Entonces, fíjense, habría que, en todo caso, ponerle la base para saber en qué sistema estamos trabajando. Esto viene a que cuando nosotros vamos a hacer operaciones, ¿sí? Con letras y con números, tenemos que decirle en qué base vamos a trabajar. Entonces, si nosotros queremos tomar el valor hexadecimal, le tenemos que poner el subíndice 16. Y si vamos a trabajar con el 5 y también estamos trabajando en el sistema hexadecimal, hay que ponerle la base para saber en qué sistema estamos trabajando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Eso para cuando hagamos los ejercicios, entonces siempre tenemos que identificar en qué base estamos trabajando, para no confundirnos. Si no le ponemos nada, y estamos trabajando solamente con los números, se supone que es el sistema decimal. Bueno, hoy les decía que el hexadecimal no había que confundirse con el sexagesimal. El sexagesimal tiene la base 60. Se utiliza en geometría para medir ángulos, pero esto nosotros no lo vamos a ver, así que simplemente para que lo tengan a modo de conocimiento, nada más. ¿Está? El hexadecimal, que es en base a 16, es lo que nosotros sí utilizamos en informática. Ojo que por ahí este tipo de preguntitas se hacen en el parcial y ustedes leen muy rápido y no prestan atención a lo que se les está pidiendo y es una pregunta súper sonsa. ¿Sí? En lugar de leer sexagesimal, leen hexadecimal y contestan mal. Así que siempre vean bien qué es lo que le estamos preguntando. Bueno, ¿vamos hasta acá? Sí, sí. ¿Sí? Bien. El sistema binario. El sistema binario habíamos dicho que tenía dos símbolos, ceros y uno. Es el sistema en el que trabajan todas las computadoras. ¿Sí? Prendido, apagado, sí o no, lleno, vacío, etc. Es por la cantidad de elementos, Santiago, el hexadecimal. Tiene 16 símbolos. Me pregunta si el hexadecimal es por los bits. No, es por la cantidad de símbolos. Todas estas opciones, prendido, apagado, lleno, vacío, on-off, bueno, que es lo mismo, prendido, apagado, sí o no, todo, nada, ¿sí? Son binarios. Tienen dos estados.
los números con 2 símbolos. Y bueno, vamos a tener que reutilizarlos y cambiarles la posición para que tengan un peso distinto y así poder obtener los números que queremos. ¿Cómo se representaría el número 3 decimal en binario? ¿Quién sabe? Fíjense que acá le estoy diciendo el número 3 y le estoy poniendo la base que es decimal, o sea que es nuestro sistema. Este es un 3 decimal. Pero lo tendría que representar en el sistema binario. ¿Cómo sería? El 0 es el 0. ¿Sí? Ahí me están poniendo, a ver. 011. ¿Por qué Emilia es 011? Está bien, es 011. ¿Cómo lo hiciste, Emilia? ¿Podés habilitar el micrófono? Si te animás. O José Luis, que también dijo 011. Si se animan o pegan en el chat si no quieren hablar. Y el 0 sería 000, el Ujú. 1, 0, y ahí el 3 sería 011. O sea, se va corriendo el 1, Va ¿sí? corriendo el 1 y el 0. Cuando Perfecto. termina el 0 y el 1, vuelve a comenzar de nuevo. Ujú. Muy bien. ¿Se animan a poner el 5 cómo sería? Y yo no entendí ahí cómo escribieron el 3. No pude entender. ¿Quién habló hoy por micrófono? Yo, Ya. ¿Querés explicarla de vuelta? ¿Te animás? Así vamos haciendo más amena la clase. ¿El 1? sí, comienza. Entonces, Sí, sí. El ¿sería 1 0? cambiaría, el último dígito cambiaría en 1. Entonces quedaría Perfecto. 001. Sí. Ahí vuelve a comenzar de nuevo y cambia el segundo dígito. Quedaría Sí. 1, sería 0, 1, 0, 0. 1, 0. Sería el Ujú. 2. Y después el Sí. 3 cambia el último dígito en 1, porque estaba antes en Muy, 0. Entonces muy queda bien. 0, 1, 1. 1, 1. ¿Y el 4 cómo sería? 1, 1, 1. A ver. Ahí dijeron 1, 1, 1 sería el 4. ¿Están de acuerdo? O el 1, 0, 0. Ahí cambiaría el tercer dígito en 1, porque está en 0. Y vuelve a Claro. comenzar de nuevo. Ahora igual vamos a ver cómo se convierte. ¿Se entendió el que había preguntado? ¿Sí? A ver. Entonces, el 1 sería... Perdón, vamos a empezar con el 0. 0, a poco acá en el chat, ¿sí? 0, 0, 0. El 1 sería 0, 0 y pongo el 1 como última posición. El 2 sería 0, 1, 0. Ahora le doy el enter, ¿eh? El 3, si le doy el enter no me va pasando. El 0, 11. Y el 4. Y se va corriendo el 1, fíjate. El chico que había dicho que no había entendido. ¿Sí? Arranca el 0, 0. Después pongo el 1 en el de menor peso. Después corro el 1 al siguiente. Después vuelvo a poner el 1 y así sucesivamente. Igual ahora hay una técnica para hallarlo, así que no se preocupen. Bueno, dejamos momentáneamente el binario y pasamos al octal. Bueno, en el octal tenemos 8 símbolos que va del 0 al 7. El 8 en sí, ¿sí? No forma parte de la base numérica. ¿Está? Entonces también vamos a tener que volver a reutilizar para poder trabajar. Existen las tablitas, no le vamos a pedir que sepan las tablas de memoria, están las tablas de equivalencia, así que después ustedes las pueden llegar a utilizar. ¿Estamos? Entonces, fíjense, el 0 en base octal es igual, falta una L acá, al 0 en base decimal. ¿Sí? El 1 en octal es igual al 1 decimal, o sea, todo esto hasta el 7 coincide con la base decimal.
Ahora, el 10 en octal es igual al 8. Fíjense que el de la derecha es nuestro sistema, ¿sí? Es el decimal. El 11 es el 9, el 12 es el 10 y el 13 es el 8. ¿Sí? Pero nosotros pues trabajamos con letras en el octal. Vamos a la conversión, que es lo que nos interesa. ¿Cómo hacemos para convertir cualquier base a decimal? Entonces, fíjense, tenemos el número 397 en base decimal. Me dice que el equivalente binario es este, y fíjense que yo le estoy poniendo como subíndice el 2 en el hexadecimal y en el octal. ¿Sí? De binario a decimal. Fíjense, yo tengo el número binario. 1, 1000, 1001 en base binario. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hacemos para hallar el correspondiente decimal? Fíjense acá donde están los colorcitos. ¿Sí? Tomamos el 1, el que está más a la derecha, este 1 que está acá, lo multiplicamos por 2, que es la base del binario, a la posición menos significativa, que es la 0. ¿Sí? Fíjense, acá está. El verde, la flechita verde me está indicando el más de la derecha, el que tiene menos peso. Entonces, tomo el 1, siempre me tengo que multiplicar por la base, que es binario, porque acá lo estoy transformando de decimal a binario. De binario a decimal, perdón. Por 2 a la 0. Tomo el siguiente número, o símbolo, que es el 0. Fíjense la flechita gris. 0 por 2, pero ahora a la 1. El naranja, tengo un 1. Entonces, 1 por 2 a la 2. El azul, tengo un 1. 1 por 2 a la 3. El rojo es 0 por 2 a la 4. El celeste es 0 por 2 a la 5. El amarillo es 0 por 2 a la 6. El lila, 1 por 2 a la 7. Y el celeste, 1 por 2 a la 8. Si nosotros contamos, tenemos 1, 2, 3, tenemos 4, ¿sí? 8, y el de la posición a la 0 son 9 simbolitos de binario que vamos a pasar a decimal. Y ahora simplemente resolvemos. ¿Sí? 1 por 2 a la 0, 2 a la 0 es 1, entonces me queda 1 por 1. 0 por algo me va a dar 0. 1 por 2 a la 2, 2 a la 2 es 4, me va a quedar 1 por 4. Entonces acá los que están multiplicados por 0 directamente no los tengo en cuenta. Y simplemente hago la operación, ¿sí? Elevando al exponente que tengo, multiplicando por la base y me queda. Entonces me va a quedar 256 más 128 más 8 más 4 más 1, que me da el número 397, y este es el equivalente en base decimal al 1101 de binario. ¿Se entendió esta conversión? ¿Alguno no entendió? Si no, hacemos uno sencillito ahí en el chat, uno más cortito. Al revés, ¿cómo? Ahora vamos a ver. Esperen, vamos a ir por paso. Hay que dividir para que sea al revés. Pero en este caso estamos convirtiendo de binario a decimal. Entonces, de binario, supónganse que tenemos 0, 0, 1. Vamos a hacer uno sencillito acá en el chat. 0, 0, 1. Y si yo quiero convertir el 001 en su correspondiente decimal, ¿qué tomaría? Empiezo desde la derecha. Vamos a hacer uno más chiquito. Sería 1 por 2 a la 0. Bueno, no, acá no tengo el elevado. ¿Sí? 1 por 2 a la 0. Después, ¿qué sería? Poder habilitar el micrófono. 0 por 2 a la 1 más 0 0 por 2 a la 3. por 2 a la 2. ¿Sí? ¿Y cuánto me da eso? Tengo dos ceros por algo, ¿sí? Que no me va a dar nada. ¿Y cuánto me va a dar eso? 1. ¿Se entiende? No tengo el elevado acá, así que no puedo. ¿Se entendió o no? ¿Sí? Tomo el que está más a la derecha
¿sí? Lo multiplico por 2 elevado a la 0. Después tomo el segundo por 2 a la 1. Tomo el tercero, siempre empezando de derecha a izquierda, por 2, 0, 1 a la 2. Calculo y me sale el resultado. ¿Se entiende? ¿Todos entendieron cómo se hace la conversión? Sí, ¿qué Por pasa cuando supuesto. tenemos más de, qué pasa cuando tenemos más de 9 símbolos en ¿En el el binario? sistema binario, digamos? No importa. Se llega a 9 y ahí se salta a 10 en el exponente o se empieza de 0. Vos seguís elevando la potencia hasta el número que vos precises. Ah, perfecto. Puede ser a la 2, a la 24, a la 36, no importa. ¿Está? Vas a que te va a quedar medio engorroso hacer toda esa operación. En ese caso ya utilizamos la calculadora. Pero no hay drama en la cantidad de potencias que vos utilices. Vos le seguís 9, 10, 20, 25, no hay problema. ¿Hasta acá se entendió? Sí, se entendió. Bueno. Esperen un cachito. Estoy mirando los chats. Bueno, vamos bien. Bueno, ¿hay alguno que le quedó una duda? ¿Que quiera que veamos de vuelta? ¿No? Entonces, ¿Sí? tengo Sí. una duda. Entonces, el 1 se puede escribir con cuántos 0 se quiera a la izquierda, digamos, porque no, o sea, no cambia Sí. nada. Sí, exactamente. Normalmente se suelen utilizar cuatro símbolos, digamos, 001, en todo caso, para poder expresar los números más grandes, ¿sí? Pero no hay problema, porque a la izquierda es como que no tiene valor. ¿Está? Bueno. Para pasar de un hexadecimal a un decimal. Estamos haciendo todo conversiones a decimales porque es el sistema que utilizamos nosotros, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos? Es similar al anterior, solo que ahora la base cambió. ¿Sí? Bueno, entonces fíjense. La base es 16. Entonces, acá tenemos el 18D. El número es 18D en base 16. Lo queremos pasar al correspondiente. Uy, ¿qué celular está? Al correspondiente número decimal. Entonces, ¿qué hizo? A ver. Vamos a mirar acá donde están las flechitas. ¿Sí? La letra D en el sistema hexadecimal, ¿a qué número corresponde? 13. Al 13. Fíjense que está en color rojo para que ustedes lo vean. Entonces, como yo ya lo quiero transformar al decimal, puedo utilizar el 13. Pues ya tengo el equivalente, ¿sí? Entonces la letra D, que es la celeste, pongo 13 por... bueno, sería 16 a la 0, que es 1, ¿sí? Acá sería por 16 a la 0, fíjense acá. Uy, perdón, se corre, ¿sí? Siempre acuérdense que el de la derecha, el de menos significativo, es por la base elevado a la 0, ahí arranca. ¿Está? Acá tendría que ser por 16 a la 0. Ahora, voy al segundo. Es el 8. ¿El 8 está en el sistema hexadecimal? Sí. Entonces lo puedo representar como decimal 8 porque acuérdense que del 0 al... ¡Ay! Cayó. Los primeros símbolos coincidían, ¿sí? El hexadecimal con el decimal. Entonces el 8 está en el decimal y está en el hexadecimal, entonces lo puedo representar como 8. Por 16, y acá sería a la 1, falta el 16 a la 1. ¿Sí? Y después tomo el 1, ¿sí? ¿Por qué me dio 256 acá? Porque sería 16 a la ¿cuánto? ¿No? 16 al cuadrado. 16 al cuadrado. Entonces, fíjense, acá por ahí les puede llegar a confundir cómo está esto, pero sería el primer, vamos al segundo renglón. Sería el último dígito que tengo del hexadecimal por 16 a la 0. Empezando siempre de derecha a izquierda. El dígito que le corresponde por 16 a la 1, el dígito que le corresponde por 16 a la 2. Si tuviera otro, sería ese dígito por 16 a la 3 y así sucesivamente. Entonces, pasándolo a este ejemplo, sería 13 por 16 a la 0, que sería 1, 8 por 16 a la 1, que sería 16, y acá sería 1
por 8 a la 16 al cuadrado, que sería 256. Sumo todos los números y me da que es el número 397 en base 10, o sea, en base decimal. ¿Este se entendió? Es similar al anterior, solo que cambia la base. O sea que pasar de un sistema cualquiera al decimal es tomar siempre el dígito de derecha a izquierda, el número, los dígitos de derecha a izquierda, comenzando de derecha a izquierda, el que tiene menor peso, por la base a la 0, después a la 1, a la 2, a la 3 y así sucesivamente. ¿Este se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, de octal a decimal, tarea para la casa. Después creo que hay ejercicios para hacer. Bueno. Hay Bueno, varios. acá no está, pero me habían preguntado cómo pasar de decimal a binario. De decimal a binario también tarea para la casa, pero tienen que dividir por 2. Y, acá está, conversión de decimal a cualquier base. Perdón, no dije nada. Acá está, pensé que no estaba incluido. Bueno, ahora, para pasar de un número decimal, o lo que hicimos nosotros recién fue pasar de otro sistema al decimal. Ahora vamos a pasar de un decimal a cualquier otro sistema. Y acá viene a contestar la pregunta, no sé quién me había preguntado cómo sería al revés, ¿sí? Y yo le dije que tenía que dividir. Entonces, fíjense, vamos a tomar de vuelta el número 397. Acá lo vamos a pasar ¿a qué? Si yo estoy dividiendo por 2, vamos a obtener su correspondiente binario. Entonces empiezo a dividir por 2. 397 dividido 2, ¿cuánto me queda de resto? Siempre el resto va a ser 0,1. ¿Sí? 198 me quedó como resultado de la división, vuelvo a dividir por 2, me queda un resto, vuelvo a dividir por 2 y así sucesivamente hasta llegar a lo último que se puede dividir. Me quedó 3, dividido 2, me dio 1. 1 por 2, 2, al 1, 1. Entonces ahora yo tomo todos los restos, inclusive el último resultado de la división, más todos los restos de derecha a izquierda, y ahí obtengo mi equivalente en binario. Fíjense, el 1 es el resultado de toda esa división. Pero después voy tomando todos los restos. ¿Sí? Este está bien, Mati. 1, 0, 0. Ah, está bien. 1, 1, 0, 0, 1, 1. Está bien. Está bien, está bien. Tomo todos los restos, pero fíjense cómo se escriben. ¿Lo escriben de derecha a izquierda o lo escriben de izquierda a derecha? De derecha a izquierda está escrito. De derecha a ¿Por qué izquierda o de les izquierda a parece derecha. que va de derecha a izquierda y no al revés? Tomo todos los valores de derecha a izquierda, inclusive el resultado de la división, pero lo escribo de izquierda a derecha. Me confundí el número grande ese que estaba ahí. ¿Se entiende? ¿Por qué les parece que va de derecha a izquierda y no al revés? Porque siempre empieza del último número, pero no sé igual bien la razón. ¿Pero por qué se empieza del último número? El ¿Por qué no sistema toman- binario es uno de los sistemas de numeración que, ¿cómo podemos describirlo como sistema de numeración? Es un sistema que Es porque voy multiplicando de a 2, de derecha a izquierda voy multiplicando de a 2. hace un rato se mencionó ahí. Marcelo Ezequiel Posicional. lo puso en el chat. ¿Están viendo lo que dijo su compañero en el chat por escrito? Posicional. ¿Qué quiere decir que sea posicional? Que importa el lugar donde esté el número. Entonces, cuando yo voy dividiendo por 2, ¿qué es lo que estoy haciendo? Es, por ejemplo, en este ejemplo, el 397, cuando lo divido la primera vez por 2, y por 2, y por 2. Voy completando las posiciones con los restos. Pero las posiciones con los restos, ¿por qué las completo en el sentido invertido? Porque esos restos, ¿de qué orden matemático son? Desde el punto de vista de la posición que cada dígito ocupa en el sistema de numeración binario. La unidad. Ajá, Gustavo. ¿Cuál es la unidad?
¿Cuándo yo puedo decir que en el sistema binario llegué a encontrar el dígito que corresponde a la unidad? Cuando no puedo dividir más. ¿Cuándo qué? Cuando ya no puedo dividir. Cuando ya no puedo dividir. ¿Están todos de acuerdo con lo que dice el compañero? Ven que cuando ya no puedo dividir más por 2, porque me está quedando, por ejemplo, en este caso me queda un 1 entero, ¿sí? El último resultado de la división es un 1, ¿sí? Y el resto, en este caso puntual, es 1, eso tiene que ver con que es un número impar. Pero vieron que cuando llego a esa situación en la que ya no puedo dividir más, ahí es cuando encontré la unidad en el sistema binario. ¿Por qué unidad? Porque es lo más pequeño que se puede representar bajo este sistema de numeración. Entonces, por eso arranco de atrás para adelante para anotar. Por eso el 397 en binario es 1, 1, etcétera, leyendo el 1, 1 de abajo hacia arriba, empezando por el resultado de la última división y creciendo por los restos hasta encontrar el último de los restos. ¿Se entiende la idea? ¿Va, chicos? Bien. Bueno, y para convertir entonces, ¿sí? Trabajando con hexadecimales, ¿sí? En un número en base decimal a uno hexadecimal, vamos a hacer lo mismo que hicimos con el binario, solo que ahora vamos a dividir por 16, hasta que no tengamos más resto. Y también tomamos los valores del último hasta el primero y nos queda el valor expresado, ¿sí? Fíjense, el 397 lo dividí por 16, volví a dividir por 16, ¿sí? Y tomo también de derecha a izquierda los valores y obtengo mi equivalente en hexadecimal. Siempre tengo que, acá está mal acá puse un 3 y es un 6. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces con binario voy dividiendo por 2 y después tomo de derecha a izquierda el último resultado más todos los restos. Y para convertirlo a hexadecimal, también lo divido por 16 y lo tomo también desde el último valor hacia la izquierda. ¿Estamos? Ingeniera, Y con ese octal, 13, ¿cómo va a ser? ese 13 que No, está ahí no es. ese 13 está mal ahí. Pero no No es está. porque D es 13. Como que está Sí, pero aclarando, digamos. esto tiende a confundir, porque cuando vos lo pones así entre paréntesis es cuando querés indicar la base. ¿Te acordás que habíamos dicho hoy? Entonces, Ah, sí. este 13 tiende a confundir. Entonces, por Ah, ahí no lo vamos a tener en cuenta. ¿Ya está? Bueno, y por 8 es lo mismo. Lo queremos convertir a octal, dividimos por 8 y hacemos exactamente lo mismo. ¿Se entiende? ¿se entiende? Sí. ¿Seguro? ¿Hay alguno que le quedó la duda? No, se entiende. Pero ¿qué pasa cuando queremos convertir un número en base decimal, digamos, fraccionario? ¿Se puede? Y acá trabajamos con enteros nada más. La verdad, Permiso, para dale. hacer esa conversión que Ajá. estás proponiendo, se adoptan otras convenciones, ¿sí? Por ahora, quédate con que lo que Entero. podés hacer es, por ejemplo, truncar y quedarte únicamente con la parte entera de un número porque convengamos que un número que está representado en forma fraccionaria, una aproximación del número es escribir con coma, ¿sí? Con esta idea que estamos abordando ahora, lo que vas a poder hacer es convertir esa parte llamada entera del número decimal con coma bajo con este algoritmo de conversión. Y después, para la parte decimal, para la parte, sí, decimal, sería lo que es la parte menor al 1, hay distintas formas de representación y en la práctica se adopta un formato, que es el formato de punto flotante, se llama. Que no sé si lo vamos a ver No. porque en realidad no necesitan entender hasta ese No. nivel, pero la computadora sí tiene un algoritmo estandarizado de cómo procesar números decimales y cómo representarlos también en formato binario, porque en la computadora todo está en formato binario, necesariamente.
Sí, sí, nosotros vamos a trabajar solamente con enteros, para no complicarnos la vida. Bueno. Sistemas numéricos y tabla ASCII. ¿Qué es la tabla ASCII? ¿Ustedes utilizan la tabla ASCII? ¿Han usado o utilizan algunos caracteres ASCII? ¿Cuándo lo utilizan? ¿Por qué lo utilizan? A veces. Bien. ¿Cuándo, por ejemplo? Hay dos símbolos que están en la tabla ASCII que si no encuentran el símbolo en el teclado, seguro que lo están aplicando. Exactamente. El AL64 para el arroba, eso seguro porque es para los correos. Y después, ¿cuál otro se usa mucho? El de la barra invertida. ¿Se acuerdan cuál era el código ASCII de la barra invertida? ¿Cuál es el valor que le corresponde en la tabla ASCII al 92? Perfecto. Bien. Les cuento, yo siempre que en la prehistoria, Matías, vos no te rías, que los primeros procesadores de texto, ¿sí? No tenían ni la ñ, ni los ni las letras acentuadas. De hecho, ya veo tu sonrisa. Nada de eso. Entonces, cuando teníamos que tipear texto, nos teníamos que saber de memoria, no te digo toda la tabla ASCII, pero sí la mayoría de los caracteres, ¿sí? Necesarios para poder escribir un texto como corresponde, ¿sí? Porque fíjense que en la tabla ASCII ustedes tienen el valor de la acentuada, la E, la mayúscula, la minúscula, etcétera, etcétera. Hoy en día esto se facilitó muchísimo, así que ya lo tienen a mano. Ustedes solamente utilizan o hacen uso de la tabla ASCII cuando no encuentran algún carácter o cuando necesitan alguno en especial. La conclusión es que en la tabla ASCII, ¿qué tenemos? ¿Sí? Tenemos un valor numérico correspondiente a cada uno de los caracteres. ¿Estamos de acuerdo? No sé si hay un dibujito acá de la tabla ASCII. A ver, vamos a ver. Bueno, esto está de los bytes. Bueno, me adelanté un poquito. Bueno, vamos con esto primero, después seguimos con la tabla ASCII. Acá pregunta por qué unos y ceros. Ustedes saben que la computadora trabaja con unos y ceros. ¿Está? Siempre con estos dos símbolos representamos, ¿sí? Todo lo que queremos utilizar en la computadora. Cada uno de esos símbolos se conoce como bit. ¿Vieron cuando ustedes van a comprar las compu o la memoria? ¿En qué capacidad les da? Cuando ustedes van a comprar una memoria. ¿Les da en bit, les dan byte, les dan megas, les dan, ¿en qué les da? Cuando ustedes van a averiguar algo. ¿Se entiende mi pregunta? Gigabyte. En gigabyte. En megabyte, en tera, Terabyte, etc. ¿Está? Entonces, nosotros tenemos un sistema, ¿sí? Así como tenemos, por ejemplo, para el pesaje, sabemos que 1000 gramos equivale a 1 kilo, y 1000 kilos a 1 tonelada, o lo mismo en metros. Lo mismo sucede acá, ¿sí? Cuando trabajamos con los bits, ahí existe una métrica, donde la unidad más pequeña es el bit. Después sigue el byte, el kilobyte, el mega, el giga y el tera. ¿Ahí está? Entonces, lo que ustedes tienen que saber es que ¿cuánto vale 1 kilobyte? 1 kilobyte no equivale a 1000 bytes. Fíjense que acá 1000 gramos equivale a 1 kilo, ¿sí? En realidad, ¿sí? Equivale a 1024 bytes. Es un poquitito más. Y cuando se expresa en kilobytes, fíjense que utilizamos la letra K en mayúscula. Cuando trabajamos con kilos, normalmente nosotros trabajamos con la K, pero fíjense que cuando se refiere, por ejemplo, a gramos, habría que trabajar con letra minúscula, porque la K mayúscula me está diciendo que estoy trabajando con bytes. ¿Se entiende? Entonces, este sistema está adoptado por el Sistema Internacional de Unidades, el que utilizamos nosotros, y lo utilizamos para determinar cuál es el tamaño o el espacio que ocupa un archivo cuando lo necesitamos almacenar. Entonces, lo que ustedes tienen que manejar son los términos de la capacidad de almacenamiento. Y tienen que saber que un byte, que es la menor unidad, por así decirlo, ¿sí? Equivale a 8 bits. 1024 bytes se lo llama o se lo conoce como un kilobyte. No es 1000 justo, es 1024.
1024 kilobytes es un mega. 1024 mega es un giga. 1024 giga es un tera. Y 1024 tera es un petabyte. ¿Estamos de acuerdo? Creo que esto ustedes lo manejan porque hoy en día todos ustedes van y se compran memoria, compran disco y demás, y esa es la unidad en la que se trabaja. ¿Hasta acá hay dudas? ¿No? Volvemos de nuevo entonces a la tabla ASCII. Habíamos dicho que la tabla ASCII, ¿sí?, tiene una correspondencia de un código numérico para cada uno de los caracteres. ¿Sí? ¿Cuántos caracteres podemos representar con la tabla ASCII? O se representan en la tabla ASCII, no la extendida, la ASCII. ¿Quién sabe? 128. 128. ¿Está? Tiene 32 caracteres que no son imprimibles y 95 que sí son imprimibles. A ver si está la tabla acá. No está acá la tabla. Bueno. Está en el próximo, creo. Bueno, para representar para representar un ASCII se puede usar el valor decimal, el hexadecimal o el binario. Vamos a ver la tablita. Acá está la tablita. Entonces, fíjense. ¿Todos han utilizado alguna vez esta tabla? Vamos a ver el 92 que me habían dicho, o el 64 que era el arroba. Vamos a buscar el arroba, a ver dónde está el arroba. Acá está el arroba. Fíjese, el carácter es el arroba, ¿sí? El correspondiente carácter en decimal corresponde a 64, ¿sí? Y fíjense, en binario, ¿cuál sería? ¿Se entiende? Todos saben cómo presionar en el teclado para que les salga el código ASCII correspondiente al carácter que ustedes quieren. ¿Sí? Eso lo vimos en la primer parte de cómo usar el teclado. Ahí había una explicación donde había dos teclas. La Alt, que está más a la izquierda, al lado de la barra espaciadora, y el GR, el que está a la derecha de la barra espaciadora. La que ustedes tienen que presionar es la que dice Alt, no la que tiene Alt GR. Alt teniendo apretada Alt y el teclado numérico, ¿sí?, los dos en forma conjunta, me va a salir el correspondiente carácter ASCII. ¿Quieren probarlo? Abran el blog de notas o en algún lado o ahí mismo en el chat, prueben. Si no tienen teclado numérico, si por ejemplo las notebooks, algunas no tienen teclado numérico, tendrían que utilizar los números que están arriba, pero tendrían que activarlo con la tecla FN, porque si no, no les va a salir. Ahí a Natanael le salió el arroba, no sé a quién le salió un corazoncito, pero no sé si Miguel hiciste un corazón a propósito o te salió eso. Ah, fue probando, perfecto. Pueden probar otro que no sea ese, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ustedes quieren saber o no saben poner el acento, ¿sí? Entonces van y prueban con el código ASCII. A ver, la A acentuada, ¿dónde está? ¿O qué valor corresponde a la A acentuada en la tabla ASCII? Desde el celu no sé. Mati, ¿desde el celu se puede trabajar también con el código ASCII? ¿Desde el lenguaje C? Ah, No, desde el celu se vale, me pregunta. No, perdón. Desde el celu lo que haces para poner caracteres especiales, las únicas posibilidades que tenés son las que te ofrecen el teclado que tengas instalado. Por defecto todos los celulares vienen con un teclado, hoy día, ¿no?, en la era de los teléfonos con teclado virtualizado por pantalla táctil, todos vienen con un teclado instalado y ese teclado es el que me ofrece determinados símbolos y opciones para usar. Y no puedo escribir más símbolos u opciones que las que tenga el teclado que tengo. Si ese teclado no me sirve, me puedo descargar otro e instalarlo. Pero en principio lo que tengo es lo que está
ya incorporado en el teclado que instalé, porque el teclado en realidad es como una aplicación más del teléfono, ¿sí? Ya. Bueno, si ustedes prestan atención en la tabla ASCII, fíjense, al 0, ¿cuál le corresponde? En valor decimal. Si ustedes presionan la tecla del 48, les tendría que salir el 0. Fíjense que del 0 al 9, en la columna de los símbolos decimales, están del 0 al 9, ¿sí? Están todos numerados en orden, entonces si el 0 empieza en el 48, ustedes ya tienen una referencia para saber cuáles son los valores correspondientes de los números que corresponden, ¿sí? Del 0 al 48, el 1 al 49, el 50, ¿sí? Hasta el 57. El 57 sería 9. Lo mismo con las letras mayúsculas. Saben que la A, su correspondiente ASCII es el 65. Y entonces tengo desde la A hasta la Z. A partir de la A ustedes pueden tomar como referencia para poder encontrar los correspondientes, números que corresponden a las letras del abecedario. ¿Sí? Están ordenados. Lo mismo con las letras minúsculas. ¿Sí? La A minúscula era 97 y a partir de ahí ustedes pueden ir viendo las otras. O sea, no es que se tienen que memorizar toda la tabla ASCII. Sí, hay algunos símbolos que siempre se usan, como por ejemplo acá el 126, o los paréntesis que abren o que cierran, o las llaves, o la barra invertida, ¿sí? Pero bueno, si tienen problemas con el teclado, pueden trabajarlo a través de la tabla ASCII. Estos son los imprimibles, o sea, los que van a aparecer por pantalla, ¿sí? Existen la tabla ASCII extendida, que es donde se agregan algunos caracteres, porque no todos los lenguajes trabajan con los mismos símbolos. Por ejemplo, nosotros trabajamos con la ñ y hay otros países que no lo tienen. Entonces, en ese caso, se trabaja con la tabla de ASCII extendible, donde existen esos otros caracteres que no son comunes a todos los lenguajes. Lenguajes hablando del lenguaje, digamos, latino y demás. Por ejemplo, los chinos deben tener otros, no sé, o los yanquis o los Estados Unidos no utilizan la ñ, nosotros sí. Fíjense que acá en la tabla, digamos, más común de ASCII, no está la ñ, de la M salta la N. ¿Alguien sabe cuál es el carácter ASCII correspondiente a la ñ minúscula y a la ñ mayúscula? A ver, ¿quién lo saca sin mirar en Google, sin googlear? ¿Quién sabe? Muy bien, la ñ minúscula, el 164. ¿Y la mayúscula entonces cuál va a ser? ¿Debería ser la siguiente o no? Muy bien, 165. Mati, ¿vos querés aclarar algo más por de la tabla ASCII? Yo creo que no hay mucho como para... O sea, Bueno, lo que es fundamental que tengan en claro la tabla ASCII, que es una forma de traducir, ¿sí? De codificar caracteres que para los humanos son importantes en un número y que ese número después se puede convertir en binario para que la computadora lo pueda guardar, operar, etcétera, ¿sí? bien. Lo que sigue acá en el apartado 13 es para que ustedes interpreten que, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos en un procesador o en un editor de texto, ¿sí? Y escribimos, por ejemplo, 1 más 2, no me va a hacer la suma, ¿sí? Simplemente esto me lo toma como texto, no es interpretado como el número en sí. Si nosotros como lectores interpretamos que estamos haciendo una suma, pero el procesador de texto no entiende que 1 más 2 hay que hacer la suma, no me va a dar ningún resultado. Si yo escribo 1 más 2 en un procesador, en un editor, me va a quedar 1 más 2, así escrito tal cual. Ahora, si esto mismo lo hacemos en una planilla de cálculo, ¿sí? O en este programita, vos sabés que estaba el link, bueno, ¿lo tenés, Mati? Mario, ¿vos tenés el Yo link? lo paso, ¿Vos lo pasás? paso sí Dale, por el chat pasalo ahora. por el chat. ¿Sí? Si nosotros ahora eso lo expresamos en una calculadora o en una planilla de cálculo, entonces ahí sí, ¿sí? Me toma el valor y me hace el cálculo. Ahí Mario les va a pasar por el link, por el chat, perdón, el link del Sprint Crunch
yo no sé inglés, pero creo que se lee así, que es para trabajar con la calculadora, ¿sí? Ahí, si ustedes trabajan con números, sí interpreta que eso es un número y me realiza el cálculo. Entonces, Perdón, depende de lo que Ali. ustedes... Sí, Ahí fíjense, chicos, ahí en la parte de descargas pueden descargar, tiene una versión que se instala y una portable también. Pueden descargarla directamente, descomprimirla y ejecutarla si están en Windows. ¿está? Ingeniero, Entonces, eso ustedes sería tienen que... sería como Como una una calculadora. calculadora, digamos. Ujú, Ah, bien, bien. ¿está? Es para que ustedes vean la diferencia, que depende de dónde trabajan, ¿sí? Toma el valor correspondiente y si no, simplemente lo toma como carácter simple, digamos. Bueno, ¿dudas hasta acá? Creo que más o menos estamos, a ver, caracteres, dígitos y números, creo que acá terminó. Ejercicios. ¿Dudas? ¿Se entendió? Creo que no hay mucho más para extender porque es para que tengan a modo de información. Bueno, ahora Mario les va a ir planteando algunos ejercicios. La idea es que él les tire la pista, ustedes traten de hacerlo, lo peguen en el chat y ahí discutimos los resultados, ¿les parece? Él les va a ir diciendo qué ejercicios vamos a ir haciendo, algunos le vamos a tirar la pista y después los que siguen, los propuestos, lo tienen que hacer ustedes solitos, a ver si llegamos con el tema. ¿Están listos para trabajar? Te paso la posta, Mario, entonces a ver cuál ejercicio le querés plantear. Dale. ¿Ya? No vale buscar en internet las respuestas, ¿eh? Salvo que les dice como el punto 1 buscar en internet, pero si no tienen que pensar y tratar de hacerlo, ¿está? Bueno, sí, te dejo y cancelo mi Dale. micrófono así Ahora no te yo mueres. comparto. Dame un segundito. A ver si encuentro el... Bien. ¿Se ve mi pantalla ahí? Sí, se ve. Bueno, Sí, sí, se ve. listo. Entonces, Sí, sí, se ve. habían visto hace un rato el tema de buscar, bueno, dice buscar en internet cómo se puede lograr el símbolo arroba, si no existe en el teclado, y ver qué relación tiene con la tabla de ASCII. Esto, bueno, muchos ya sabrán cómo es, algunos capaz que no, pero es cuestión de buscarlo en internet. Yo acá la tengo ya abierta, ¿sí? No, no spoiler, así que la tengo abierta para los próximos ejercicios. Pero es simplemente buscar en Google tabla ASCII y ahí, bueno, hay muchísimas tablas dando vueltas, así que no van a tener problema en encontrar. Hoy de todas maneras ya estuvieron diciendo que, bueno, es al 64 este símbolo. Así que después vamos a ver un poquito la tabla ASCII. Después, bueno, dice hacer una tabla de 4 columnas y 10 filas, ¿sí? Y escribir en cada una de las columnas, ¿sí? La primera columna los valores decimales del 0 al 9, en la segunda columna los valores binarios del 0 al 9, la tercera columna los caracteres dígitos del 0 al 9 en la tabla ASCII y en la cuarta columna convertir estos caracteres a binario, ¿sí? Entonces, lo que tendrían que hacer es algo similar a esto, donde yo pongo 0, le voy a poner título, decimal, vamos a poner binario, después ASCII, y después sería ASCII en binario, ¿sí? Sería el decimal sería 0, 1, 2, 3, sí, hasta el 9. Y arrancamos con el 0, ¿sí? Estuvieron viendo y quiero en esta parte que participen, ¿sí? Y díganme si existe el 0 en binario o no y cuánto vale. Sí, existe. Sí, existe. Sí, existe, sí. Bien. Cero. ¿Y 0, cuánto 0, vale? 0. 0, 0, 0. Bien. 0, 0, 0 o simplemente 0 o todos los ceros que quieran, ¿sí? Yo solamente voy a poner uno para no llenar, pero se sabe que existe. Vamos a ponerle 0, 0, 0. Bien. Tabla ASCII. ¿Alguien sabe decirme cuál es el número 0 de la tabla ASCII sin buscar?
respuesta más segura, no. Por favor, si alguien sabe de memoria, avísenme para un emprendimiento. Pero bien, hay algunos que ya buscaron ahí o no, por ahí. Esta es la tabla ASCII. Tenemos desde el 48, el 48 es el 0, y hasta el 57 es el 9, ¿sí? Fíjense que sigue un orden, la tabla ASCII de caracteres imprimibles, fíjense que para las letras pasa lo mismo. Primero están las mayúsculas desde el 65 hasta el 90, y desde el 97 hasta el 122 las letras, ¿sí? En mayúscula y en minúscula. Entonces sigue un orden. Entonces lo que yo podría hacer acá es decir, bueno, 48 es el ASCII, ¿sí? Vamos a completar primero estas tres columnas, un par de números, y después vamos al de ASCII en binario. ¿Cómo sería el 1 en binario? Sería, a ver, ¿alguien? 1. 001 o 1, lo mismo, ¿sí? Y el de ASCII sería 49, porque tiene orden, ¿sí? Después el binario del 2 sería 010 y 50, y así seguiríamos, ¿sí? Ahora, ¿cómo hago para pasar estos números a binario? Ya vieron hoy la conversión, pero lo que le voy a mostrar es la calculadora. Si me carga, a ver. La calculadora esta, SpeedCrunch, tengo en configuración, puedo poner el formato del resultado, ¿sí? Fíjense que yo pongo binario, y si yo pongo el 48, me sale este número, ¿sí? Sería 110.000. Entonces acá es 110.000. La idea es que ustedes practiquen esto, hagan la conversión, ¿sí? de los números. No se vayan a poner, vamos a dar 5 minutos para que algunos prueben, fíjense, descargar el programita, vean cómo funciona un poquito esta parte. La idea no es que hagan toda la tabla ahora porque es más de lo mismo, ¿sí? La idea es que practiquen, sí, pero que quede para la casa también. Entonces les propongo que hagan hasta el 3, ¿sí? Yo, inclusive el 3, del 0 al 3, ¿sí? Traten de hacerlo a mano y les parece, no sé, Ali, si en 5 minutos, 5 o 10 minutos le damos para ¿Sí? hacer hasta Y el que hagan hasta ejercicio. el 5 ya. Bueno, Porque listo. les queda uno solo. Hagan hasta el 5 y Dale, ahí alguno comparte la pantalla y vemos. ¿Les parece? Sin hacer trampa, traten de pensar. Silenciamos 5 minutitos y después el primero que termina comparte la pantalla. dale.
¿Y alguno te hizo? ¿Se anima a compartir? No sé si podrán pegar en el chat de última si no quieren compartir. Habría que ver. O si no, me lo dictan, yo comparto y voy Ah, anotando y dale, vemos si... dale, dale. ¿Algún valiente? No importa si se equivocan. La cosa es aprender entre todos. Hasta ahí estábamos. Bien, ¿eso qué sería, Mariano? El del número 2. Del 1, bien. Sería 110, 1. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? ¿Alguno Sí. no entiende? A mí me está costando entender el de ASCII en binario. ¿Ese tengo que ocupar la calculadora que pasaron? Es una forma de hacerlo, ¿sí? Sí. O sea, la idea es que ustedes practiquen la conversión a mano, ¿sí? Ahora no lo van a hacer. Quédense con la idea de que tienen que saber convertir de un sistema a otro, ocupando el algoritmo de pasaje, digamos, de un sistema al otro. Pero sí pueden ocupar la calculadora ahora como para saber el resultado y después háganlo a mano y corroboren con la calculadora. ¿Alguien más que me diga el del 50? Para este no hace falta calculadora. Sería 110010. Bien, ¿por qué? Ya dije bien, así que bien está. Ahora, Y ¿por se va qué? corriendo el 1. Sí. Se va corriendo el 1. El Yo siguiente no sería puedo, como ta- la unidad de la decena, sí. tal cual. Fíjense que es lo mismo que pasa acá, ¿no es cierto? Yo ya no puedo aumentar esto a 2. Entonces el 1 pasa a la próxima significativa, pasa de la unidad a la decena y pongo el básico que es el 0 en la unidad. Lo mismo pasa acá al final, ¿sí? Con esa misma lógica, el 3 sería 011, ¿sí? 51 y acá sería 110.000, 011, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Bueno, me dictan los binarios que falta. Ahí vi que escribieron. A ver si puedo ver el chat acá. Espérenme un segundito. El de 4 sería 100. Dijo Emilia. Pues 52. Pero 100 y 110.100. ¿Está? Y el del 5 es... ¿Alguien se anima? ¿Podría ser 110? Podría ser, pero no es. O sea, no. 101. 101 101. sería. ¿Por qué? Fíjense, yo acá tengo 100. Tengo que ir sumando siempre a la derecha. Entonces, como es un 0, ¿puedo sumar uno más? Sí, sería 101. Ahora, a este 1 le puedo sumar uno más. Sí, pero no tengo símbolo, ¿sí? Entonces ese 1 pasaría para el 6, ¿no es cierto? Ese 1 pasaría a la decena, ¿sí? Fíjense que ahora está en la decena y completo a la derecha con el 0, ¿sí? Después 53 y vendría a ser 110.101. ¿Estamos? ¿Hasta acá? ¿Se entendió? Sí, permiso, en el de arriba Mario, pusiste un 0 donde va un 1. El segundo entero Listo. del de arriba. Este. eso Ahí te iba a está. decir también. Era para ver si estaban atentos, chicos. Muy bien. Bien, estamos con el ejercicio 2. Mati, ¿te copás con el 3? Sí, dale. Ahí comparto mi pantalla. Les explico. ¿Alguien ya buscó en internet, como dice la consigna, cómo se suman números binarios? ¿Números binarios o no? Vamos a hacer lo siguiente. No, no le dimos cómo se sumaba.
le dimos. Bueno, no importa, ahora les explico yo. Espera, tengo que hacer shares primero. Screen 2. Share. Ay, otra vez el coso este que siempre me olvido de configurar. A ver, ¿dónde era que quedaba el chat? Chat, acá está el chat. Ahí está. Bueno, a ver un poquitito. Se supone que están viendo mi pantalla, ¿sí? Sí, se ve, Mati. Sí, se ve, se Vale, ve. bien. Se ve, profe. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Nos dice que busquemos en internet cómo se suma, pero no importa si no lo buscaron, se lo explico yo, no es difícil. Cuando ustedes suman números normales, ¿sí? A ver, vamos a darle un cachito de suma a esto para que quede la letra más grande. Si yo tengo que sumar, por ejemplo, 1, a ver un poquitito, quiero tratar de escribir las cosas en la forma en la que más o menos vemos en lenguaje natural, ¿sí? Sería, bueno, se entiende, ¿sí? Estoy tratando de hacer la suma y esto, el resultado, lo escribo acá abajo, ¿sí? Hasta ahí todos sabemos sumar desde que fuimos, creo que a primer grado. Después, cuando yo quiero sumar números que tienen más dígitos, si por ejemplo, estoy hablando siempre todavía en base decimal, ¿sí? Siempre en base decimal. Si yo quiero sumar números que tienen más dígitos, como estos acá, por ejemplo, el resultado lo voy a escribir sumando por columnas, ¿sí? Sumo unidades con unidades, decenas con decenas, etc. ¿Estamos todos de acuerdo? 2 más 3 es 5, no tengo carry y esto da 3. Creo que está bien, ¿no? Me parece que es 35 el resultado en decimal de esta suma, ¿sí? Todo eso lo sabemos porque sabemos todos sumar números decimales. Cuando yo tengo que sumar números binarios, la filosofía que voy a ocupar es la misma. Si yo, por ejemplo, tengo que sumar este número, ¿sí? Con este otro, que también es un número binario, 0, 1, por ejemplo, ocupo la misma filosofía para hacer este cálculo. Como era que estaba haciendo, así con un guión bajo en la rayita, ¿sí? Entonces, ¿qué les parece que va a dar el resultado de la primera columna? 0. A ver un poquitito, vamos a agregarle solo para que este ejemplo sea un poquito más ilustrativo, vamos de vuelta. La unidad en binario, ¿qué va a dar el resultado de esa unidad? Ahí, 0 más 1, ¿cuánto les parece que da en binario? 1. 1, ¿sí? ¿Tiene sentido o no? Tiene sentido por lo que aprendimos todos de cuando íbamos al colegio a sumar números decimales. Ahora que tengo que sumar 1 más 1, ¿cuánto les parece que da el resultado? 0. 0. ¿Por qué da 0? ¿Y qué pasa con el resto? Porque pasaría a la siguiente El resto unidad va y hacia el la resto izquierda. iría a la izquierda. A eso que nosotros tenemos la costumbre de decirle pasa a, sabemos que está subiendo una posición en el orden de magnitud del número que estoy operando, ¿o no? ¿Están todos de acuerdo que es eso lo que estoy diciendo cuando digo que pasa a? Es decir, el resultado, que yo recién estaba hablando del resultado de sumar esta columna, ahora se extiende en orden de magnitud hasta acá. Ese 1 que tengo que pasar, en realidad, la suma de 1 más 1 en binario es 10. ¿Y qué significa este 10? En números binarios, ¿qué representa el 10? 2. Es un 2. ¿Y por qué la suma de 1 más 1 en binario me dio 2? Porque está sumando el orden y no la magnitud. Está bien, pero si yo quiero mirar este 1 en número binario es 1, pero en decimal, ¿qué significa? ¿Me siguen? Estoy acá. La decena. ¿La decena o la unidad? Sí, para todo el número.
Pero un número solito en binario, si yo te digo 1 en binario, ¿qué significa en decimal? Uno, me dice Julieta en el chat. ¿Ven todos qué significa 1 en decimal? ¿Están todos de acuerdo? Sí. Entonces, el 10 en binario, en decimal, significa 2. ¿Por qué así? ¿Por qué pasa esto? Por la posición. Ahí está, gracias Marcelo. ¿Ven qué es la posición? Este 1, cuando estaba en la unidad, implicaba un 1, que es la unidad más pequeña, ¿sí? Pero cuando se corre un lugar en la base binaria, ya traducido al decimal, significa un 2. Es por eso que cuando sumo este 1 con este 1, acá abajo el resultado es 0, pero porque hay un carry bit. Esto se llama carry bit, bit de acarreo, ¿sí? Cada uno de estos numeritos son un bit en el sistema binario, ya lo dijo la ingeniera hoy. El carry bit viene acá arriba, ¿sí? Si lo queremos escribir, el carry bit vino acá arriba. Como se está sumando este 1 con estos dos ceros, por eso yo a propósito puse esta combinación de números, entonces es que acá abajo tengo el 1. Todo este es el resultado de sumar estos dos, ¿sí? Por ahora vamos a tachar el carry bit. ¿Hasta ahí se entendió? Entonces, con esa misma filosofía, sumar este con este para el resultado de esta columna, ¿cuánto da? 10. 0. Pero, ¿hay carry bit o no hay carry bit? Sí. Sí, hay carry bit. El carry bit vino acá arriba, ¿sí? Acá arriba vino un carry bit de 1. Entonces, ahora tengo de vuelta un 1 más un 1, ¿cuánto da? 0. Y se pasa. 0 con un carry bit de 1, nunca me tengo que olvidar. Más este 0, acá abajo va 0, y para acá, entonces, este carry bit que quedó acá, ¿con qué se suma? Con nada. Con los ceros. Acá si bien no están escritos, pero habían ceros. Acá está el símbolo más nomás, pero acá habían ceros, ¿sí? Estos números eran así, pero apareció un carry bit más, me subió un orden más, entonces por eso acá aparece este 1. ¿Se entendió entonces cómo es el algoritmo para sumar números binarios? Sí, sí. Sí, profe. ¿Sí? Sí. Ahora, si queremos verificar que nuestra operación está bien hecha, ¿qué podemos hacer? Sabemos que todo esto estaba en base binaria. Perdón, yo le estoy poniendo la base con letras y en el ejercicio está con números, ¿sí? Cuando utilizo el guión bajo, quiere decir que es el subíndice, ¿sí? Base 2, el resultado, si sumamos en base 2, ¿el resultado en qué quedó? En base 2. Lo que puedo hacer es escribir el mismo número en base decimal. ¿Cuánto es este número en base decimal? Este acá. Pasar a decimal 50. y comprobar exactamente, Brian. ¿Cuánto es? 50. No, mentira. ¿50? ¿Están todos de acuerdo? No. Le faltaba Fíjense, un en cero. números binarios la cosa es bien simple. Esto vale 1. Esto vale 2. Esta es la segunda potencia. Yo tengo únicamente entendidos. ¿Sí? Los bits están perdidos. 26, dice el compañero. La compañera, perdón. ¿Están todos de acuerdo? No. 4 más 8, ¿cuánto da? 2 Mati, ¿puede ser? 2 más 8. 2, perdón. 2 más 8 es 10, ¿o no?
Sí. ¿Sí? Y el 16 también está prendido. Entonces, 10 más 16, todo este número en base 10 es 26, como dijo Emilia. Siguiendo la misma filosofía, ¿cuánto es el otro número en base 10? ¿Cuánto les da acá? El de abajo, 11. ¿Están todos de acuerdo que es 11? Sí. 8 más 2 es 10, más 1, 11. ¿No es cierto? Fíjense lo interesante que cuando yo tengo un número representado en forma binaria, con mirar el último bit, esto se llama el LSB, el bit menos significativo del número, yo ya puedo saber si el número es par o impar. En base binaria, definitivamente todos los pares van a tener en 0 este bit y todos los impares van a tener en 1 este bit. ¿Sí? Entonces, ¿esto cuánto da el resultado? ¿Les parece que el resultado va a dar o no? Si sumo en base decimal, ¿cuánto da el resultado? En base 10 también. Acá, ¿cuánto es? 37, ¿no es cierto? Y este número que escribimos acá como número binario, ¿da 37 o no? Podemos probar. Esto es 1, ¿sí? 1 más 4 son 5. Acá tengo un 0, no cuenta, pero valía 8. Acá tengo un 0, no cuenta, pero valía 16. Y este vale la siguiente potencia de 2, que es 32. 32 más 5, ¿cuánto da? 37. 37. ¿Se entendió entonces cómo hago para sumar números binarios? Sí. ¿Sí? Entonces, ahora que entendimos, puedo escribir la suma que me propone el ejercicio 3. El ejercicio 3 me dice, bueno, ya expliqué, cómo sumar el 1 en base 2 con el 2 en base 2. ¿Sí? Entonces, 1 en base 2, ¿cuánto es? Así, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Lo vamos a sumar con el 2 en base 2, que es así, según lo que estuvimos discutiendo recién, ¿o no? Sí. Sí. Bien, entonces, el resultado de esta suma va a dar ¿qué? ¿Cuánto da? 0,11. 0, 1, 1 en base 2, ¿no es cierto? Sí. Sabemos que en base decimal esto es 1 y también sabemos que en base decimal esto es 2, ¿o no? Sí, sí. Por lo Sí. tanto, en base decimal, ¿cuánto tiene que ser el resultado? 3. 3. ¿Les parece que esto es 3? Si convierto, ¿da bien la equivalencia o no? Sí. Sería 1 más 2. Sí, está bien. ¿Sí? Porque es 1 más 2, como dijo la compañera. Esta posición es el 1, que vale 1, y en esta posición vale 2. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Binario, decimal, y vamos a agregar una columna más de ASCII. ¿Quién me dice cuánto vale el 1 en ASCII? 49 es el 1 en ASCII. 49. 49 nos dice los chicos. ¿Y el 2 en ASCII cuánto da? 50. 50. Por suerte, por lo menos están en el lugar. ¿Qué pasa si yo sumo acá? A ver, si yo sumo acá, ¿qué me da el resultado? 99. 99. ¿Tiene sentido este resultado? Eso es lo que me No. pregunta en la parte siguiente del ejercicio acá. No. ¿Por qué no tiene sentido? Porque hay distintos valores. Porque en ASCII 3 es 51. ¿Por qué el 3 es 51 en ASCII?
Porque hay un orden, digamos, en la tabla los números están tabulados en un orden. Los números están tabulados en un orden, exactamente. En una entrada. Pero ustedes tienen que entender que hay una diferencia entre operar un número como número y estar operando con sus caracteres ASCII. Esto que estamos haciendo en esta tercera columna, esto no es lo correcto. Yo no puedo a números operarlos en caracteres ASCII como si fueran sumas, ¿sí? Porque la tabla ASCII lo que me da es la traducción de un carácter en un código numérico para que ese código numérico después pueda ser convertido como número binario también para que la computadora lo pueda guardar y etcétera. Pero yo no puedo operar con los valores en ASCII de las cosas, ¿sí? En principio no bajo la aritmética tradicional, ¿sí? Fíjense que acá estamos comprobando simplemente, la idea de este ejercicio es que ustedes comprueben que no puedo operar bajo las leyes de la aritmética convencional con los números ASCII y pretender que el resultado sea consistente con lo que la matemática dice que tiene que ser. Recuerden siempre, la tabla ASCII no es más que una conversión, ¿sí? Una traducción. ¿Se entendió esto? Sí. Sí, se Bien. entendió. Entonces, ahora pueden seguir trabajando, ¿sí? A partir del 4 y los demás, pueden seguir trabajando. El 4 y el 5 es... El 4 es lo que hicieron recién y el 5 por ahí tiene un poquito de interpretación, pero también lo saben hacer. Así que yo propongo que pasemos al 6 directamente. Que ahí Bueno, es lo está bien. que... Sí, está bien, estoy de Vemos un acuerdo. poquito lo que Sí, es está. la... Ujú. Bueno. Háganlo. eh, El que no sabe cómo trabajar con la calculadora pregunta. Y bueno, peguen en el chat. a ver... Ay, Bien. gracias. Esta es la calculadora de Windows, la que viene ya instalada en Windows 10. Fíjense que el ejercicio 6 dice, utilizando la calculadora en modo programación, ahora voy a correr esto de acá, dice, busque el valor de 1.000.000, sería 1.100.000 en base 2 y expresa este número en sistema decimal, hexadecimal y octal. Entonces, la calculadora lo que tiene es, fíjense que acá dice estándar, ustedes pueden poner programador, ¿sí? Y acá, fíjense que le muestra el número según lo que ustedes van escribiendo, ¿sí? Fíjense que yo estoy escribiendo en decimal ahora, por ejemplo, escribí 1057 y automáticamente me pasa entre los sistemas, ¿sí? Si yo quiero escribir directamente en el sistema binario, que es lo que me pide, escribo ese número y ya me da en los otros sistemas, ¿sí? Podemos comprobar si quieren con lo que habíamos hecho hoy del ejercicio que no me acuerdo, el 3, creo el 2, que había que hacer la tabla. Si yo pongo el primero, que es 110.000, es el 48 en decimal, como habíamos visto que era el código del ASCII. ¿Está? Simplemente para que vean esto en la calculadora de Windows 10 sería. Hay un montón de calculadoras que se pueden descargar y tienen esta función. eh, y queda como ejercicio, digamos, expresarlo en cada uno de los sistemas simplemente para que prueben. Así que tienen 22,5 segundos, busquen la calculadora y hagan los primeros dos esos y peguen en el chat, así vamos viendo. No, más de 22,5 segundos, ¿eh? Podemos redondear 23 si quieren, por la precisión del reloj de pulsera. No me los confundas a los chicos, que el reloj de pulsera, si tiene segundero, tiene medio segundo de Sí, paralajes. más o menos, bueno, sí. El mío tiene agujita, ¿no? Así que.
¿No tenés segundero? Sí, por eso. Yo no tengo reloj. Peor todavía. Bueno, contá un Mississippi, 2 Mississippi. Uso los dedos. Bueno, ahí Abril pegó. El primero sería... sería en decimal 76, en hexa 4C, en octal 114. Bien. Y el próximo es así, si no me equivoco. Y no me deja. Así que vamos de vuelta. Sería 6C, 108, 154. ¿Está? Esta calculadora está muy buena para que ustedes vayan probando de la materia. Así que tanto para los parciales como para los finales se evalúa esto. Así que apréndanse cómo hacer los pasajes y con esta calculadora tienen para convertir la calculadora. Igualmente, un temita a tener en cuenta, en el final no pueden usar la calculadora. En el final tienen que demostrar cómo hacen la conversión. Así que no se dejen estar y hacerlo todo en calculadora. La calculadora úsenlo para controlar los resultados. Pero no se olviden de hacer todos los pasos porque, o sea, le tiramos un ejercicio así sencillo y no lo saben hacer. ¿Está? Así que no, por más que ahora están trabajando con la calculadora, tienen que saber la forma de pasar de un sistema al otro. ¿Está? Ingeniera, ¿puede ser que en la calculadora me tire 0 por 4C, por ejemplo, para el hexadecimal? A ver, ¿querés compartir a ver lo que te tira? Que te tire que, perdón. 0 por, dice. Ah, sí, está bien. Pero vos estás pasando a hexadecimal. ¿Qué estás haciendo vos? Esa es la forma en la que la calculadora notifica la base. Cuando ustedes ven un número, ustedes ya son de la era en la que no suele pasar tan seguido, pero cuando ustedes ven un número que tiene 0x y algo, es una forma de notación que me está diciendo que ese número está en hexadecimal. Suele pasar, por ejemplo, a veces cuando los programas tienen errores y me quieren notificar de un error leyendo o escribiendo en la memoria RAM, entonces me dice que si traduzco, ¿no? Es algo así como un accidente en la posición 0x0032F, por ejemplo. Lo que me está diciendo cuando yo escribo esto, 0x0032F, me está avisando que es notación hexadecimal, que en la dirección de memoria 32F hubo un crash al intentar leer o escribir, ¿sí? Por eso es forma de notación. Lo que estás viendo en la calculadora te está explícitamente diciendo que el número está en hexa. Ah, bien. Muchas gracias. ¿Se ve ahí en pantalla? Sí se ve. Perfecto. Bueno, Sí. fíjense, el ejercicio 7 dice, busqué la codificación binaria de las letras I mayúscula y L mayúscula en la tabla ASCII. ¿Está? Y eso está acá. La I mayúscula sería el 73 y la L mayúscula sería el 76. ¿Está? Entonces el 8 dice, ¿cree que se puede comparar letras? Por ejemplo, L mayor a I. En caso de que su respuesta sea afirmativa, justifique qué cree que daría la comparación. Entonces acá abran sus micrófonos y quiero oír varias hipótesis. Si se puede o no comparar, en este caso, por ejemplo, L mayor a I. Y creo yo que en términos de posición, por lo menos, se puede decir que L es mayor que I o está en una posición más elevada que I. Bueno, ¿qué vos estás comparando ahí? La Se compara posición como de el las letras código, digamos, La posición no de la la letra letra, en sí. ¿dónde? Claro, dentro de no la la letra en tabla. sí.
dentro de la tabla ASCII. Entonces, si yo estoy comparando dentro de la tabla ASCII, yo podría hacer la comparación de si L es mayor a I. ¿Y eso qué me arrojaría? Si yo pregunto L es mayor a I, ustedes vieron la semana pasada cuando tenían los if y todo. ¿Qué pasa si yo pregunto si L es mayor a I? ¿Qué me arrojaría? Verdadero. Verdadero. ¿Por qué? Porque tiene el código mayor, ¿no es cierto? De la misma manera, para el ejercicio 9, ¿qué cree que se puede comparar el carácter 0 con el 9? No son números, son caracteres. Por ejemplo, 9 mayor a 0, ¿sí? ¿Se puede comparar 9 mayor a 0? Dentro de la tabla ASCII, sí. ¿Y fuera de la tabla ASCII? Y no, porque los está tomando como caracteres, no como números. Exactamente, exactamente. Tengan en cuenta, y esto es siempre, ténganlo en cuenta, cuando ustedes van a trabajar con caracteres y cuando van a trabajar con números, ¿sí? Porque son dos tipos de variables, si se quiere, ya llevándolo a programación distintas. Entonces, si yo puedo comparar 9 mayor a 0, ¿eso qué me daría? Me daría verdadero. Ahora, ¿cuánto vale 9 y cuánto vale 0 en ese caso? 9 vale 57 en el código ASCII y el 0 vale 48, ¿sí? Ahora, el número 10, el ejercicio número 10, propongo si damos 5 o 10 minutos para que resuelvan, para que lo vean y ahí compartimos por el chat, ¿les parece? A ver, un segundo, Mario, te interrumpo. Con esto de Sí. las comparaciones, ¿estamos todos de acuerdo en que cuando estoy haciendo la comparación de L mayor a I o de el carácter 0 contra el carácter 9, ¿sí? Estamos de acuerdo en que estoy comparando la posición que ocupan dentro de la tabla, pero ahora, ¿me sirve el resultado de ese condicional si yo, por ejemplo, quiero analizar palabras para poner en orden alfabético? Hacer la comparación así del condicional de los caracteres de las palabras, ¿me va a servir o no? Sí, A porque mí me parece que habría que definir el inicio. ¿Había alguien que estaba por decir que sí? Se arrepintió. Estamos hablando de Una, posiciones. una señorita había hablado y yo estaba diciendo pensé que sí por el orden. por el orden. ¿Por qué por el orden, Celeste? Como en L, o sea, como que cuando compararon, si L era, si Dentro Porque de la tabla, ahí O Mario, sea, a ¿cuál ver qué es sería por el qué. primero, digamos? porque en la tabla están ordenados alfabéticamente las letras y los números están ordenados también de uno en orden creciente, digamos. ¿Sí? ¿Ven todo eso? Mario está proyectando la tabla ASCII. Acá vemos que, por ejemplo, las letras, todas las mayúsculas están entre el 65 y el 90 en forma alfabética, ordenadas desde la A a la Z. Entonces, si yo quiero ordenar palabras en forma alfabética a partir del primer carácter de la palabra, me va a servir con simplemente comparar, hacer esa comparación directa de la letra, la primera letra de cada palabra, y si, por ejemplo, comparo una letra contra la otra, si me da menor, sé que están alternadas, tengo que intercambiarlos y ya estoy ordenando. ¿Ven por qué tiene utilidad que en la tabla ASCII los caracteres estén ordenados, que estén todos juntos y que estén ordenados? sí. Bueno, ahora sí, si quieren, tienen 22.5 segundos más para resolver el ejercicio de hoy. Ahí peguen en el chat, por si a alguno le sirve para ver la diferencia de cómo se expresa en Python cada una de las diferentes bases que recién vimos. En todos los ejemplos que puse, en hacer referencia
mismo número, que es 24 en decimal, así que si quieren pueden probar para que vean cómo Python convierte automáticamente eso. Tengo una pregunta. El valor en el 10, el número binario este, tenemos que buscarlo en la tabla ASCII binaria. Si querés, podés tomarte el tiempo de convertir toda la tabla ASCII y tenerla también escrito en binario, porque creo que la que le dimos no está en binario, está solo en dex y en decimal y hexadecimal. En realidad, me parece que lo más práctico es que ese número binario lo conviertas a decimal y ahí buscarlo. Bien, algunos ahí ya están poniendo en el chat. Bueno, sería ese número entonces en base binaria es el número 76 en decimal, ¿sí? Que corresponde, en el código, el número 76 corresponde a la L mayúscula. ¿Está? ¿Cuál sería el carácter ASCII? L mayúscula y el valor decimal es el 76. ¿Está? Bien simple. Ahora les queda el ejercicio 11 que tienen que ocupar, después queda este link de referencia, pero tienen que ocupar la función OR, ¿sí? En Python, ¿sí? Lo que hace es lo mismo que preguntaba Mati, ¿cuál es la funcionalidad de esto? ¿Por qué yo puedo comparar L, ¿sí? Y comparar I, ¿sí? L mayúscula I. ¿Para qué me sirve? ¿Sí? Un ejemplo sencillo, muy sencillo, para ordenar alfabéticamente una lista de estudiantes, por ejemplo. Si yo ocupo Python o si ocupo Excel o cualquier lenguaje que se base en esto, yo puedo ordenar alfabéticamente una lista utilizando esta comparación, ¿sí? Eso es lo que hace el sistema. Así que les queda como tarea el 11 y después hay unos ejercicios propuestos. No sé, Ali, Mati, si... No, yo les quería aclarar que si utilizan el intérprete OR, ¿sí? Me devuelve el, el carácter, ¿sí? Y CHR es la inversa, por si quieren probar. ¿Está? OR, entre paréntesis, el carácter me va a dar el valor ASCII. Y CHR con el valor me va a dar el carácter. ¿Se entiende? ¿O les hice el lío? ¿Se entendió eso? ¿Ah? Bueno, ¿OR? Si yo Sí, escribo ORD y la letra L, me entre va a paréntesis. arrojar, claro, entre paréntesis, perdón,
me va a arrojar 76, que sería el número ASCII asociado a ese carácter. L. Si Ujú. escribo ORD y entre paréntesis la L. Y si quiero saber si tengo el 76 y pongo CHR, ahí está, ahí Mati lo va. Ahí está. ¿Están Sí, viendo mi acá, terminal o el no? carácter. Sí, se ve, ¿Sí? Ahí Mati. está, sí, ahí se está viendo. Entonces, fíjense, si yo hago OR y el carácter L, obtengo 76, que es el número que representa el carácter L en la tabla ASCII. Y si hago char del número 76, Me dice que obtengo el carácter L. ¿Se entiende? Acá también podemos hacer la comparación, podemos ver qué pasa con la Ajá. comparación que estábamos haciendo hoy. Claro. L mayor ahí, me da true, ¿sí? Y Z mayor que A, está bien. ¿Qué pasa si hago lo inverso? Fíjese que acá Mati está trabajando con caracteres, ¿sabes? ¿Sí? Le pone las comillas simples. ¿En qué le pongo las comillas para comparar? Entonces le estoy diciendo que son caracteres. ¿Ven? Es lo que estábamos discutiendo recién de cómo hacer ordenamientos solo mirando los valores ASCII directamente. Es lo que internamente la computadora hace, ¿sí? Procesador de comandos de Windows. Está bien. Bien, ¿se entendió? ¿Está, chicos? Sí. ¿Se va entendiendo esto? Bueno, quedan una serie de ejercicios ahí para terminar, pero tienen que trabajar en lápiz y papel. Así que, no sé, Mati, ¿le quedaría para la casa o los hacemos acá? Mira, Como me ustedes parece que le quieran. podemos dar tarea para la casa. Y sí. ¿Está? ¿Se van a animar a hacerlo solos? ¿Sí? De todas maneras, tienen para corroborar la Sí, la calculadora, calculadora. tienen para corroborar los resultados. Y si no tienen las clases de consulta, sí, También. pueden asistir en También. cualquiera de las clases de consulta de cualquiera de los profes. Ujú. ¿Listo? ¿Alguna duda, chicos, con respecto a estos temas? Creo que Ingeniera, ¿podría sí. repetir el comando que dijo hoy? Sí, ORD, ahí lo escribo en el chat. ¿Sí? ORD, entre paréntesis va el carácter, te va a dar como resultado el valor en ASCII. ¿Sí? Y Sí. el revés, SHR, ahí está. Si vos conoces el valor, te va a tirar como resultado la letra que corresponde. Ah, bien, bien. Sería la Muchas inversa. gracias. ¿Está? No, dale. ¿Alguna otra duda, chicos, que quieran plantear? ¿No? Si no hay dudas, entonces vamos a dar por terminado. Ustedes dicen sí o no. Por ahora no, dicen en el chat. Bueno, listo, chicos. Entonces traten de hacer los ejercicios, no los dejen, ¿sí? Sobre todo ejercitarse a mano en hacer las conversiones, ¿sí? Porque eso es lo que se les va a pedir después en los exámenes. Hay audios exactamente, en el aula virtual está grabado, después Axel sube la clase. Así que pueden volver a rever los temas escuchando los audios. ¿Me Bien. escuchan o no? Sí, Uy. sí, Axel, te escuchamos. Ah, perfecto. Sí, en el aula virtual, así como dijo la compañera, hay audios que grabó el ingeniero Refosco el año pasado. Y Ajá. además, bueno, después hubo las clases de hoy. Así que tienen de todo para repasar. Cualquier No hay cosa hay consulta excusas. también, avisen. No hay Una excusas. pregunta. Sí. Sí, sí. Eso de la asistencia, vi que en el aula de la asistencia hay que registrar. Vos te tenés que registrar cuando entras. Tenés 30 minutos para registrar tu asistencia. Si no tenés ausente, está bien explicadito en el PDF que mandó el ingeniero Rafosco. ¿Vos no te registraste O sea hoy? que si entré a la clase y no me registré, ya estás ausente. Y sí, lamentablemente es No así. lo pudiste haber dicho de mejor manera. Disculpe, ingeniera, a mí me pasó eso, o sea, yo me acordé tarde y cuando entré a registrar mi asistencia decía ya puesto automático.
Claro, tenés 30 minutos para registrarte. Si no lo hiciste en esos 30 minutos, No, ya. como que yo no lo hice, sino que apenas entré con el enlace ya me puso. Y entonces deberías, dentro de los Pasa 23. que supuestamente sí. Les recomendamos, como dice Axel en el chat escrito, les recomendamos que siempre entren ustedes a registrar ustedes la asistencia, porque el Moodle tiene programado que en forma automática debería de ponerle el presente cuando ustedes entran a Moodle para abrir la sala de Cisco. Pero en el pasado yo por lo menos he observado que eso el automático no siempre funciona. A veces hay algunos a los que sí les marca y algunos a los que no. Por eso la recomendación es que tienen que entrar ustedes a comprobar. Si ustedes ven que no le marcó el automático, no le marcó el presente, entonces ustedes marquen el presente o tardanza. Por las dudas, controlen. Sí, siempre. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿No? Bueno. Sí, chicos, la asistencia es requisito para regularizar. Así que traten de controlar eso. No sea cosa que por falta de alguna tardanza o demás pierdan la regularidad. Va a haber una actividad en el Moodle de esto, de que lo que estuvimos viendo, tenés unas actividades después en el parcial seguro. Por ahora no. Por ahora tenés que hacer los ejercicios propuestos. Ingeniera, había un cuestionario en el Moodle la El semana pasada, creo. 25 de ahora se habilita. ¿Se vuelve a habilitar, digamos? El 25 de abril se habilita el cuestionario, creo que es el número 3, si no me falla la memoria, que era el que estaban preguntando ustedes. Ah, porque apareció como que estaba, digamos, nos aparecía a nosotros. Y después desapareció. Sí, Sí, el cuestionario 3 se habilita ahora el 25 de julio. de abril. Ahí está Axel contestando. A ver, algunos lo hicieron esos días. ¿Pudieron hacerlo, Axel, algunos de ese cuestionario? Aparece el 25, claro, eso es lo Sí, que te según lo que decía. estaban diciendo algunos compañeros, agarraron e hicieron nomás. Ah, Sí, el y los cuestionario que estaba ya visible unos días y hicieron, algunos vieron, hicieron, sí. Pero hasta el 25 va a estar ese cuestionario, sí. Axel, ¿y dijeron algo con respecto en la hora anterior? ¿Dijeron algo con respecto a los que ya lo hicieron? ¿O no dijo nada? Y revisen, ¿no? Ahora cuando esté disponible, en una de esas está guardado y si no está guardado, Claro. hagan el cuestionario. Sí, sí. Eso. Van a tener que controlar el 25 a ver si se les mantuvo lo que hicieron o no, o se les blanqueó. El código del chanchito. Bueno. ¿Listo, chicos? Si todo está bien, entonces nos vemos. Hoy es miércoles, mañana. Ah, no, hoy es miércoles. Estoy perdida en los días. Nos vemos mañana. ¿Listo? Acuérdense de no entrar antes de tiempo porque el aula está ocupada con otra clase, ¿sí? Traten de entrar justito en el horario. Bueno, Nos vemos. hasta Chau, mañana. chau. Muchísimas gracias por la clase. Gracias. Chao, chao.